Los bendigo, hermanos, con la paz del Señor. Quiero compartir con ustedes unos versículos en el libro de Romanos, capítulo 11, versículos del 2 al 5. Leemos en el nombre de Jesús. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que Dios, que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén. En esta parte de la carta a los romanos, Pablo trae a memoria el ejemplo de Elías y él está haciendo referencia a un episodio que nosotros lo vamos a encontrar en la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 19. A partir del versículo 1 hasta el versículo 18, la palabra nos cuenta cómo Elías huye al monte Horeb, pero en lugar de ir tal vez a la parte más alta, se mete dentro de una cueva. Y Dios va a buscarlo. Cada vez que Dios trata de alentarlo, le acerca comida, le acerca agua, aunque en el resto de la tierra hay mucha hambre y él estaba en medio de una persecución porque estaban amenazando su vida. Dios lo provisiona, trata de fortalecerlo para que él cobre aliento, y en lugar de fortalecerse, de esforzarse, Elías se va a esconder dentro de una cueva. El Señor de nuevo va por él, va a buscarlo y lo confronta y le dice varias veces le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Se lo pregunta 2 veces, en el versículo 9 y en el versículo 13. 2 veces le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le contesta al Señor en el versículo 10 y en el versículo 14. 2 veces de nuevo le da la misma respuesta: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Eso se lo dice 2 veces. Ahora, el Señor le preguntó una vez, él le dio esa respuesta. Y después de una demostración del poder del Señor, el Señor le vuelve a hacer la misma pregunta. A ver, después de esa respuesta, Dios trata con él, le muestra algo. La segunda respuesta tendría que haber sido otra. Si Dios te vuelve a repreguntar, es porque el Señor está esperando otra respuesta. Y sin embargo no hay cambio. Él estaba presenciando el poder de Dios y no hay cambio para la segunda pregunta. La respuesta no cambia. Y Dios ya comienza a hablar de otra manera y de manera más clara. Pero fíjense cómo Dios va a buscar y también tiene paciencia por su escogido, que era Elías. No era el único, pero fíjense el trato personal que tiene con Elías y que también tiene con cada uno de nosotros. Elías clama tener un vivo celo por el Señor, pero ese celo, en lugar de llenarlo de valentía para ir a hacer su trabajo, para ir a hacer lo que tenía que hacer, para orar con justicia, en lugar de llenarlo de valentía, hace que se esconda. Esto es algo que a nosotros nos tiene que llamar la atención, porque uno podría llegar a pensar que el celo del Señor te va a llevar a ser valiente, y no. Muchas veces vemos en la palabra, en el caso de Elías, en el caso de Jeremías, por ejemplo, que se encaprichaba y se enojaba y trataba de no ser profeta, y sin embargo la palabra de Dios era como fuego en su interior. O sea, no podés dejar de ser profeta cuando tenés el llamado. En el caso de Jeremías era algo que se quería revelar y no podía, porque el Espíritu de Dios estaba dentro de él. O sea, ha pasado varias veces. No es por ahí tan lógico como uno creería. Uno haría una relación directa entre vivo celo por las cosas del Señor y valentía. Y tenemos que tener mucho cuidado porque no siempre es así.
A veces ese celo nos va a tratar de tirar para otro lado, para el lado del temor, del miedo, y me lleva a esconderme. En lugar de ser valiente, me lleva a esconderme, como vemos muy bien acá en el caso de Elías. Pero Dios a nosotros no nos ha dado espíritu de temor. Vemos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ahí por ahí podríamos, si tratamos de analizar la situación, tal vez a Elías le estaba fallando un poco el dominio propio, se dejó dominar no por el Espíritu Santo, sino por su miedo, porque estaban amenazando su vida y él se sentía solo porque no tenía nadie más con él, no tenía otros profetas, otras escuelas de profetas que en ese tiempo, si se hacen un poco de memoria o si revisan un poco de la palabra, habían más profetas, y sin embargo él muchas veces se solo. Y en esa lectura que les estaba compartiendo, Primera de Reyes capítulo 19, él estaba solo, no tenía nadie más que al Señor, y eso tendría que haber sido suficiente, pero se deja dominar por la cobardía, por el temor. Y además nosotros leemos en Romanos 11 que por las propias palabras de Pablo dice: ¿o no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Dice. Estas son palabras de Pablo. Elías invoca a Dios contra Israel. O sea que ahí también podemos ver que le está fallando tal vez un poco el amor. El poder no le fallaba porque vemos que Dios hizo muchas maravillas a través de la vida de Elías. Pero en ese momento de tribulación hubo tal turbación en su corazón, al margen de la tribulación exterior, en su corazón había turbación y comenzaron a fallar estas dos cosas, el dominio propio y el amor. Porque aunque sí el pueblo de Israel estaba en pecado, estaban en gran idolatría, él invoca a Dios en contra Israel. Y ahí, ¿por qué vemos que falla? Él tendría que haber orado tal vez para que Dios tenga misericordia, para que toque sus corazones, o podría haber orado de muchas maneras. Sin embargo, habla con el Señor en contra de Israel. Un ejemplo de alguien que tuvo mucha paciencia y que fue un intercesor. Realmente creo que uno de los mejores ejemplos que podemos tener de intercesión es Moisés. Cuando el pueblo de Israel se rebelaba en contra de Dios y Dios estaba a nada de consumirlos, ahí salía Moisés con su divina paciencia, santa paciencia, y con todo su amor a interceder por Israel. Aunque, Moisés era muy consciente de cómo era el pueblo. Él más que nadie sabía que el pueblo era rebelde, era terco, eran murmuradores, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el tiempo estaban con la mente en Egipto. Y sin embargo él salía con su paciencia a tratar de tocarle el corazón al Señor, lo movía a misericordia, y más de una vez hizo que Dios retrocediera de su decisión de consumirlos a todos. Ahí tenemos un ejemplo de poder, de amor y de dominio propio. Ojo, después más adelante en la historia de Moisés hubo un momento en el que se cansó, perdió la paciencia y perdió el dominio propio, y se le cayeron todas las cosas juntas también, pero más de una vez libró la vida del pueblo de Israel de la ira del Señor. Y acá cuando nosotros vemos cómo Pablo cita a Elías en esa situación, y lo deja como una enseñanza para todo aquel que lea la lectura. Ese vivo celo que clamaba tener Elías lo estaba llevando a esconderse y a perder la influencia del Espíritu Santo sobre sí mismo, porque el Espíritu Santo es poder, amor y dominio propio. ¿Y cuál es la divina respuesta que dice Pablo en versículo 3? Versículo 4.
Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Esta es la respuesta, el versículo 4 es la respuesta de Jehová a Elías, que aunque él no veía ese remanente, estaba. De la misma forma, hoy, iglesia, no nos vemos los unos a los otros y sin embargo sabemos que hay un respaldo, que hay un otro que está orando por mi vida, así como yo también estoy orando por ese otro. Hay una iglesia que sigue orando, que sigue intercediendo por las almas, no contra las almas, sino para levantarlas. Hay almas que necesitan la misericordia de Dios. La iglesia no puede esconderse. No por estar encerrados en nuestros hogares significa que estamos escondidos. No, porque el reino de los cielos sigue en movimiento. Hay mucho que está en movimiento y por eso la iglesia no puede esconderse, no puede dormirse. La palabra que llega a la vida de Elías es esta. Y también llega para nosotros porque Pablo toma el ejemplo de Elías y dice, ¿para qué? Para decirle a los lectores de su carta, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. En este tiempo, hoy, así como él lo hacía referencia a su tiempo, nosotros podemos tomarlo para este tiempo y declarar que nosotros somos ese remanente escogido. Remanente porque de todo un resto hay unos cuantos, un remanente, de una cantidad, de una totalidad, hay un resto que se mantiene aparte de esa otra cantidad. Espero estar explicándome bien. La importancia de lo que decía del ejemplo de Elías. El resto del pueblo de Israel había abandonado a Dios, pero había un resto, había un remanente que se mantenía fiel. Pablo dice, por su tiempo, aún hoy hay un remanente escogido. Y hoy nosotros somos ese remanente, ese resto que no ha abandonado a Dios. Vos y yo, mi hermano, mi hermana, no hemos abandonado al Señor. Amén. Espero que haya un amén del otro lado. No hemos abandonado, sino que nos queremos mantener firmes en oración, en búsqueda, por difícil que sea. Yo sé que es difícil, cuesta, y sin embargo es cuando estamos en la presencia del Señor cuando nos podemos sentir fortalecidos, levantados. Cuando Pablo está diciendo remanente escogido, bien aprendido lo tiene de la palabra de Jesús que dice en Juan capítulo 15, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ese escogidos, así como Elías fue escogido y el trato personal que tuvo Dios con Elías, ese mismo trato, o sea, ese mismo interés, esa misma insistencia, no de la misma manera porque Dios sabe que somos todos diferentes, pero esa búsqueda, esa insistencia que tuvo el Señor con Elías, ese trato especial y particular lo tiene con todos nosotros. Más de uno de nosotros, si no todos, estamos sintiendo cómo Dios está tratando con nuestras vidas en este tiempo. Las cosas que el Señor nos está enseñando, cómo Dios, cuando nosotros vamos un momento a su presencia, o más de una vez sentimos como Él nos llama a nosotros, nos despierta y nos llama a la oración, nos llama a la búsqueda de su presencia y de su palabra, tratando de alentarnos, de despertarnos, de fortalecernos, porque Dios sabe los tiempos violentos y difíciles que estamos viviendo. Así hace con todos. Si usted siente que Dios lo está llamando, cómo Dios lo está ministrando, y a veces nos sorprendemos, porque decimos, wow, todo lo que el Señor está haciendo en mi vida. Pierda cuidado que así el Señor está tratando con todos nosotros.
Recuerdan cuando Dios llamaba a Samuel, o sea, sí, Dios nos llama a que nosotros lo busquemos, pero Él sabe también cuando nosotros estamos decaídos y sabe cuando estamos dormidos, y entonces es Él el que tiene que salir a llamarnos a nosotros. A Samuel lo llamó hasta tres veces más o menos, 4. A la cuarta Samuel aprendió que tenía que decirme aquí, y él era niño. Pero también como hizo con Elías, que ya era adulto, que lo llamó 1, 2 veces, 3. Primero le mandó ángeles, después le mandó cuervos, y después ya su presencia le salió al encuentro otras 2 veces. Dios muchas veces sabe, se arremanga y sale a buscarnos porque sabe que cuando nuestro corazón está decaído, está desanimado, y sabe que necesitamos fuerzas, y viene a ministrarnos. Ese es el Padre que nosotros tenemos, el pastor de pastores, como sale a buscar a sus ovejas y las escoge, las llama, las aparta del resto, crea su propio remanente el Señor. Nos prepara a cada uno de nosotros, nos levanta, nos enseña y nos alienta. Ese trato que tuvo con Elías, nosotros también nos podemos sentir identificados, como en su momento obviamente se sintió identificado Pablo. Pablo, que creía que estaba haciendo la obra de Dios, el Señor lo bajó del lugar en el que estaba, hizo que cayera, lo dejó ciego el tiempo suficiente para que él entendiera quién realmente estaba a cargo. Tuvo un trato especial y particular. Y cómo Jesús le habla a sus discípulos. Por ahí alguno de sus discípulos estaba creyendo que ellos habían aceptado primeramente seguir a Jesús. Y recordemos cómo a cada uno escogió Jesús. A sus 12 primeros los escogió uno por uno. Más de una vez los fue a buscar. No fue un accidente, no fue coincidencia que Jesús se subiera específicamente a la barca de Pedro. No fue coincidencia, no fue, bueno, esta es la que está más cercano y bueno, no. Él fue a buscar a ese Pedro porque sabía en quién él se convertiría, sabía la materia prima con la que podía trabajar. Y así con cada uno se acercó a Leví, a un publicano, y lo fue a buscar. En una palabra vemos que le dice a un joven, sígueme. Y el joven le decía, no, Señor, déjame que tengo que ir a enterrar un muerto. Y Jesús le decía que los muertos entierren a sus muertos, así le siguió la conversación Jesús. Más de una vez Él salió al encuentro a cada uno, porque Dios, la presencia del Señor, la administración del Espíritu Santo es personal. Dios es personal y sale al encuentro de cada uno de nosotros a ministrarnos y a hablarnos en su palabra. Nosotros somos hoy, cada uno de nosotros, desde el lugar en el que nos encontramos en nuestros hogares, o los que tienen que hoy, más de uno tiene que salir a trabajar, desde donde estamos, somos ese remanente escogido y no lo podemos olvidar. Cuando Jesús le hablaba a sus discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, es decir, ¿para qué Dios se reservó esos 3.000 hombres que no han doblado rodillas ante Baal? Ese pueblo que fue esos escogidos que fueron la primera iglesia en el tiempo en el que vivió Pablo. Y el tiempo de hoy, es ese remanente escogido en la iglesia de hoy, la generación de hoy. ¿Para qué nos ha escogido el Señor? Dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No nos escogió para nada más, o para buscar un lugar donde volcar su misericordia. Nos ha escogido con un propósito. La iglesia no puede descansar o no puede dormirse, no puede esconderse, porque Dios nos ha llamado con un propósito que no se detiene por ninguna pandemia, por ninguna guerra. Los propósitos de Dios no se pueden frenar, sino que siguen en movimiento. Y hoy la iglesia del Señor es la iglesia de hoy. Vos y yo, mi hermano, mi hermana, somos ese remanente escogido de Dios con un propósito, para seguir orando, para seguir intercediendo, para seguir bendiciendo a aquel que necesita la palabra de Dios y que necesita del amor de Dios. Es una palabra preciosa que el Señor me estaba ministrando, y yo ruego en mi corazón que así como sé que me va a seguir ministrando a mí, que el Espíritu Santo siga ministrando tu vida. Que Dios los bendiga a todos, los bendigo con la paz del Señor.